y lo diferentes que son entre sí. Tenemos objetos grandes, objetos pequeños, los tenemos con formas un poco más esféricas y otros completamente deformados, ¿sí? Por eso les digo que realmente se asemejan al escombro que queda en una construcción. Acá tienen otro ejemplo donde tienen, este es uno de los asteroides más grandes del cinturón principal, que es bastante esférico, y sin embargo tenemos todos estos otros que tienen, esto está razonablemente a escala, y vamos viendo la diferencia de tamaños por un lado y la diferencia de formas. Son realmente pedazos que quedaron sin formar un cuerpo más grande. ¿Dónde los podemos encontrar en el sistema solar? Si nosotros hacemos una búsqueda de Wikipedia, lo más probable es que nos aparezca una imagen de este estilo, donde nos van a mostrar las órbitas de los distintos planetas dentro del sistema solar, y nos van a mostrar una serie de puntitos entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, y algunos puntitos alrededor de la órbita de Júpiter. Ese va a ser el dibujito así como esquemático que vamos a encontrar. Ahora, si nosotros hacemos una búsqueda en una página especializada, en realidad lo que nos vamos a encontrar es una cosa así. Cada uno de los puntitos que ustedes tienen acá es un asteroide. Esta estrellita del medio sería el Sol, y tienen marcados las órbitas de los planetas interiores: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y cada uno de esos puntitos que ven es un objeto real. Es bastante diferente de esa primera imagen que yo les mostré, tan esquemática y con apenas muy poquitos elementos. Uno podría llegar a pensar que están amontonados, que esta imagen no los engañe. En realidad los objetos están bastante separados entre sí. Lo que pasa es que si los colapsamos, da la impresión de que están en un solo plano, da la impresión de que están pegaditos, pero no es así. Si hacemos todavía un pasito más atrás en el sistema solar, aquí tenemos, hemos incluido la órbita de Júpiter. Esto es lo que teníamos al principio, y vemos los puntitos que nos mostraba esa primera imagen esquemática, que son los troyanos. Ya vamos a hablar un poquito más de estos objetos. Aquí está Júpiter, ahí tienen las órbitas de los planetas, y ven que la cantidad de objetos es realmente muy grande. Tenemos más de 1 millón de objetos en esa imagen. Si nos vamos todavía un poco más afuera, y lo que tenemos aquí en el centro es la primera parte del sistema solar, ¿sí? Los puntitos que estábamos viendo recién ahora no los vemos, porque sería un solo manchón, no nos estaría mostrando nada, pero vemos que hacia afuera, ¿sí? Tenemos las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sigue habiendo objetos. En realidad, suponemos que además estos son todavía muchos más, solo que tenemos que descubrirlos. Están suficientemente lejos, son suficientemente débiles como para que sea por ahí difícil detectarlos. Sin embargo, la idea de que ustedes vean esto es que lo que podemos apreciar es que realmente están desparramados por todo el sistema solar. Sigue siendo lo mismo que pasa cuando uno ha tenido una construcción y se encuentra con los escombros por todos lados. Esto es exactamente lo mismo. Si nos vamos todavía un poco más afuera, en realidad se supone que además de lo que les estaba mostrando yo recién, tendríamos lo que se llama el cinturón de Kuiper o transneptuniano, y además de eso, nuestro sistema solar se encuentra sumergido en una burbuja de objetos que son todos parte de los restos que no conformaron ni la estrella ni ninguno de los planetas que conocemos. Por lo tanto, ¿dónde los encontramos? En el sistema solar los encontramos en todos lados. Para donde miremos, vamos a encontrar alguno. Nosotros tenemos una página, y lamentablemente esto van a pasar una serie de páginas que están en inglés porque las páginas están así, pero la idea de subirles la página es que en realidad, si alguno quiere hacer una captura de pantalla y tiene ahí la dirección de la página web para poder entrar, le pide a Google que le haga la traducción,
y la puede leer con más facilidad si no tienen conocimientos de inglés. Por eso van a pasar unas páginas en inglés, pero en realidad yo voy a explicarles lo que tienen esas páginas. En esta página ustedes pueden ver, esto es lo que se llama el Minor Planet Center, donde se reportan los objetos que se van descubriendo, y vamos a mirar la columna del costado, y en realidad lo que quiero llamarles la atención es sobre este dato en particular. Fíjense que recién estamos en febrero, y en lo que llevamos del año, en lo que llevamos del mes, o sea, mediados de febrero, porque esta captura es de hoy, ya se han descubierto 140 objetos menores. En lo que llevamos del año, o sea, en los 45-50 días que llevamos del año, tenemos casi 500 objetos, y este es el número de objetos menores conocidos desde el primero que se descubrió. Como ven, el número de objetos es realmente muy, muy importante. Como curiosidad, acá también les lista, por ejemplo, los cometas, cuántos se han descubierto en lo que va del año, en el mes, y los cometas conocidos, como nota de color, ¿no? Ahora bien, ¿por qué son importantes estos objetos? Bien, si volvemos a la analogía de la construcción y el edificio, si yo miro una casa o un edificio que ya está terminado, revestido, pintado, y yo no sé nada de construcción, mirándolo desde afuera, es muy difícil que yo pueda adivinar de qué está hecha esa construcción o ese edificio. Sin embargo, si yo puedo recolectar los trocitos de los escombros que fueron quedando de esa construcción, yo me voy a encontrar con un poco de cemento, con un poco de cemento que tenga hierro, con un ladrillo hueco, con un ladrillo que no sea hueco. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre cuando vamos a ver los asteroides. Los asteroides, al ser el remanente, lo que no se usó ni para construir planetas ni para construir la estrella, me van a dar información de qué contenía esa nube primordial de la cual se formó todo. Ahora podemos decir, bueno, pero los planetas también tienen esa información porque el material está ahí. Sí, es cierto, el material está ahí, efectivamente. Pero el material en los planetas está procesado geológicamente, afectado por cuestiones climáticas. Si nosotros vemos la superficie de la Tierra, podemos abstraernos del el efecto del hombre. Si tuviéramos la Tierra sin el efecto del hombre, yo no puedo saber cómo era la nube primordial solamente con eso. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera que está modificando la superficie y los componentes, tenemos toda la acción geológica, las placas tectónicas, la lava, todos los efectos de presión y temperatura que tuvo el planeta para formarse. Entonces, todo eso, sí, el material es el mismo, pero está procesado. Entonces, si yo me voy a los asteroides en realidad tienen estas muestras, estas diferentes partes de la nebulosa primordial, que está prístino, está prácticamente sin modificar, o el tipo de modificación que puede haber surgido a lo largo de los millones de años es más o menos, podemos saber qué es lo que le pasó. Y no es comparable con, por ejemplo, un efecto geológico, un efecto de compresión, un efecto térmico por actividad volcánica, o la corrosión que provoca el agua o la oxidación misma, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que los asteroides son estos ladrillos fundamentales del sistema solar. Para los astrónomos terminan siendo un laboratorio fabuloso que nos permite ir a ver de qué está compuesta esta nebulosa primordial. Y esto nos sirve para tener una idea y poder interpretar mejor a veces lo que vemos cuando se observan otras nebulosas planetarias, otros sistemas extrasolares, otros discos que estén formando planetas. Conocer cómo me formé yo me permite interpretar mejor lo que veo sobre cómo se forman otros sistemas. Por otro lado, además de la parte de la cuestión de la composición,
hay toda una serie de cuestiones sobre cómo evolucionó el sistema solar a lo largo de su historia, en lo que respecta a las distintas posiciones que han ido tomando los planetas. La posición actual de los planetas no es necesariamente exacta y no es exactamente en la que se formaron. Entonces, eso, saber cómo ha sido el proceso para que los objetos estén donde hoy los encuentro, también es una tarea bastante compleja. Y los asteroides, conocer cómo se distribuyen, cómo son sus órbitas, cómo llegaron a la posición que tienen, ayudan muchísimo para entender qué tipo de procesos podemos haber tenido a lo largo de la historia del sistema solar. Y volvemos a lo mismo. Poder conocer eso me permite interpretar mejor las observaciones que yo hago de sistemas extrasolares. Hay una nota de color aquí, que es toda la cuestión de minería de asteroides, que es un asunto del que se empieza a hablar y en el que se estaría trabajando en otros países, porque la posibilidad de obtener materiales que en la Tierra prácticamente no hay o son muy costosos de extraer, también es interesante. Entonces, conocer la composición de los asteroides puede llegar a permitir algún tipo de actividad económica a mediano o largo plazo. Entonces, como verán, estos escombritos que nos dejó el sistema solar son realmente una fuente de información muy interesante. Ahora bien, cuando vamos a ver cómo se descubrieron, para 1772 existía una ley, que yo no les he puesto la ecuación aquí porque no viene al caso, pero en realidad es una pequeña cuentita que se saca que tiene en cuenta la posición que ocupa cada uno de los planetas. Se hace una pequeña cuenta y nos da la distancia en unidades astronómicas a la que se encontraría. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol y es un número muy cómodo para los astrónomos para trabajar porque achicamos los números con los que trabajamos, que si trabajáramos con kilómetros estaríamos trabajando con números mucho más grandes. Entonces, esta ley, la ley de Bode, que después se encontró que este señor Titius la había publicado con anterioridad, entonces hablamos de la ley de Titius-Bode, predecía la posición de los objetos en el sistema solar. Fíjense que esta es la predicción de la ley de Titius-Bode y esta es la distancia real de los objetos y funciona bastante bien. Para la época en la que se enuncia esta ley, los planetas conocidos eran estos que están aquí, donde lo que tenían era un salto en esta posición, tenían los planetas internos, un salto y después se conocía Júpiter y Saturno. Urano es descubierto en 1781 y la ley de Titius-Bode predecía que su posición era 19.6 unidades astronómicas y la estimación de distancia que se hizo fue 19.2. Por lo tanto, la ley de Titius-Bode funcionaba, cosa que hoy sabemos que no es así, pero para la época los números cerraban. Por lo tanto, este bache que teníamos acá en 2.8 unidades astronómicas significaba que tenía que haber un objeto ahí, lo que había que hacer era ir a buscarlo. En esa búsqueda, el 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi descubre un objeto que se movía respecto de las estrellas de fondo. La pregunta era, ¿es un cometa? ¿Es un planeta? Características de cometa no tenía. Recordemos que los cometas desarrollan una cola a la medida que se acercan al Sol por un proceso de sublimación. Por lo tanto, podía ser un planeta. Cuando calculan la distancia a la que estaba este objeto que habían descubierto, les daba que estaba en ese gap que no tenía nada hasta el momento, y por lo tanto, Giuseppe Piazzi dice que ha descubierto un planeta, le ponen como nombre Ceres, y maravilloso, hemos encontrado
el planeta que nos estaba faltando. Esta es la portada de la publicación que se hace en 1802 sobre el descubrimiento de Ceres. El nombre completo era este que tienen acá. Pero bueno, hasta ahí, maravilloso, habíamos encontrado el planeta que estaba faltando. Este Ceres, esto es una imagen actual, redondito y precioso. En ese momento no lo sabían, pero si vemos, acá lo tenemos a escalas, este es de nuevo Ceres, acá tienen la Luna y acá tienen la Tierra. Claramente Ceres es un objeto muy pequeñito. De hecho, tiene unos 1000 kilómetros de diámetro, cosa que Piazzi no tenía por qué saber en ese momento.